Buenas noches a todos, hermanos, amigos. Qué bueno que podemos continuar con el estudio de la palabra del Señor, hacer un alto a mitad de semana y poder ocuparnos un poquito de cosas importantes, de cosas que nos enriquecen, que nos trae luz. Y en este caso que nos toca ver hoy, que estamos estudiando el libro del Evangelio de Lucas, a partir del capítulo 12, nos tocaría comenzar con el versículo 13, donde Jesús, a raíz de un hecho que sí sucedió, nos deja una enseñanza profunda respecto de un tema que es muy caro, es muy importante para nuestras vidas de siempre y actuales, ¿no? El versículo 13 del capítulo 12 dice que Jesús estaba enseñando y le dijo uno de la multitud, Jesús estaba rodeado de mucha gente, y le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ese es el inicio de un relato corto en donde a partir de este hecho y de esta pregunta y de la respuesta de Jesús surge una parábola que trae consigo la enseñanza fundamental que hoy queremos más o menos desmenuzar, o por lo menos tratar de estudiarla un poquito más profundamente. Habíamos visto que cuando este muchacho o esta persona le dice maestro, es decir, rabí en hebreo, está reconociendo en Jesús la capacidad, como todos los rabí tenían, que le daba a partir del conocimiento de la ley, la capacidad de ejercer justicia o hacer justicia, ejercer el derecho, hacer justicia. Que la mayor parte de los maestros de la ley se les reconocía, es más, ellos lo hacían. Normalmente se hacían a las puertas de las ciudades o de los pueblos, en donde las personas que sí tenían conocimiento legal podían impartir justicia y resolver situaciones prácticas como esta, ¿no? Así que este hombre va a Jesús y le dice rabí, intentando reconocer esa capacidad en Jesús, pero fíjense cómo se aproxima a Jesús. Le dice: di a mi hermano que parta conmigo la herencia. No es que va a pedirle a Jesús un favor, ni a pedirle a Jesús que intervenga, que haga de mediador entre ellos, que para poder llegar a un acuerdo respecto de la herencia. Evidentemente acá el padre de estos muchachos había fallecido, había dejado una herencia que era una propiedad inmueble, algún campo, y el derecho normalmente rabínico decía que si uno de los hermanos solicitaba la partición de la herencia, los otros hermanos tenían que acceder a esa partición y darle su parte. Aparentemente el hermano, teóricamente, por lo que se ve, sería el hermano mayor, el que quedaba a cargo de las decisiones de la familia, consideraba que era más lucrativo, era más rentable explotar ese terreno, esa propiedad, de manera conjunta, o algún otro tipo de estas consideraciones hacía, de tal forma que le negaba a su otro hermano la parte que le correspondía. Por eso este hombre va directamente a Jesús con una exigencia y le dice: di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Simplemente lo que le pedía no era que Jesús aplicara su criterio, no le pide a Jesús una palabra de sabiduría respecto de cómo llevar adelante este proceso que generalmente es difícil, que es la partición de la herencia recibida por un grupo de hermanos o herederos. Él lo único que está pidiendo es que Jesús, como rabí, como maestro, aplique la norma y listo. Aplique el derecho. Él lo que está exigiendo y demandando es que se reconozca su derecho, que él considera, por la manera en que se acerca a Jesús, que lo tiene. Porque el derecho rabínico decía así, que si él exigía, debía partirse la herencia. Entonces, la única cosa que Jesús tenía que hacer, según este hombre, era ir, decirle al hermano: cumplí con la ley y con las normas. Por eso esta actitud no era para nada humilde ni para nada respetuosa del rol que Jesús estaba cumpliendo en ese momento, y más arrimándonos ya
al final del ministerio de Jesús, cuando ya se acercaba el momento del clímax de su vida, la crucifixión y todo ese contenido tan profundo, tan eterno, tan divino que él tenía, y viene un hombre simplemente con el derecho en la mano, pidiendo y demandando de Jesús que se le haga justicia. Pero la justicia no porque él estaba siendo tratado injustamente de manera moral, sino simplemente con una visión básicamente materialista. Por eso la reacción de Jesús, y le dice Jesús, fíjense cómo le responde: hombre. Cuando tenemos este tipo de expresiones, está dándole énfasis primero un sentimiento de Jesús. Le molestó, evidentemente a Jesús le molestó. Dice, hombre. Y por otro lado, Jesús está remarcando en la persona que se arrima, le está remarcando que su actitud no es correcta y por tanto lo quiere hacer frenar y reconsiderar su posición. Y le dice, ¿quién me ha puesto sobre ustedes o sobre vosotros como juez o partidor? ¿Quién me nombró a mí como juez o partidor? Este hombre le habrá dicho, bueno, sos rabí, entonces tenés esa capacidad y yo exijo que hagas tu trabajo. Rabí, exijo que hagas tu trabajo, que me des mi derecho y lo que a mí me corresponde. La semana pasada hacía yo una mención al respecto de nuestras actitudes a veces cuando vamos con una petición al Señor, ¿no? Creyendo que tenemos el derecho de recibir tal o cual cosa o que de alguna manera las circunstancias deberían suceder como nosotros creemos y creemos que es nuestro derecho. A veces no usamos palabras tan severas, pero vamos con una actitud demandante y pedimos al Señor determinadas cosas, y cuando Dios no nos da lo que nosotros pedimos o no nos lo da en el tiempo que pedimos o no nos da de la manera en que lo pedimos, entonces nos frustramos, nos enojamos y consideramos de que Dios no nos respondió positivamente. Fíjense, ¿quién me puso sobre ustedes como juez y partidor? Jesús ya estaba pensando en la obra redentora, en un hecho que iba a ser una superbomba en toda la historia de la humanidad, que iba a torcer el destino de la humanidad, y este muchacho viene por 3 pesos exigiéndole que haga su trabajo como un rabí cualquiera. Así que Jesús le dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? ¿Quién me puso? Ese no es mi trabajo, no vine para eso. En otra ocasión lo quisieron nombrar rey, en la entrada triunfal a Jerusalén, ese relato. Lo querían nombrar rey porque tenían esa idea también de que el Mesías tenía que ser siempre una mentalidad humana. Y Jesús venía con una mentalidad y una forma de ver y de predicar y de enseñar, que es lo que nosotros tenemos que aprender cada día desde un punto de vista eterno, ¿no? Y le dice, mirad, y les dijo, miren y cuídense de toda avaricia. Acá Jesús al final sí hace de juez con respecto de este hombre y de paso establece una regla general para todos. Hace de juez, pero no de la billetera ni de la herencia de este hombre, ni de su derecho a la herencia, sino que Jesús acá se pone en juez de sus corazones, de este hombre, de su hermano y de todo lo que estaban escuchando. Ahí sí Jesús se pone en juez, porque Él es el que juzga los corazones, ¿no? Para lo demás tenemos los jueces naturales de la justicia humana y el derecho humano, pero Jesús vino para otra cosa. Entonces Jesús lo que hace es, miren y cuídense de toda avaricia. O más bien, acá lo que traducen avaricia en el griego es de todo deseo insaciable, de todo deseo insaciable. Esa es la frase que define la idea que Jesús quería dar. Cuídense, miren, fíjense que hay énfasis en esto, miren bien, presten atención para identificar ese deseo insaciable y cuídense de toda avaricia, dice, de cualquier deseo insaciable. Como algo grave lo pone Jesús con énfasis, ¿no? Y ese énfasis y esa actitud severa de Jesús en esta respuesta y en esta enseñanza nace de ese sentimiento que le molestó respecto de la actitud de este hombre
que lo vino a encarar de manera tan insolente, ¿no? Y dice un proverbio que era conocido, era generalmente conocido: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En el original es un juego de palabras un poco complicado de interpretar. Es rara la frase, pero en la Reina Valera, la versión de la Reina Valera 1960 está traducido de esta forma: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y yo me pregunto, ¿no consiste en la abundancia de lo que poseemos? Pregúntenselo, porque la verdad que todos vivimos aparentemente creyendo de que cuanto más cosas tengamos, tenemos la posibilidad y tenemos esa ilusión de que vamos a tener una vida más abundante y más feliz. Porque por eso vivimos. Esta sociedad de consumo actual en la que vivimos nos llena la cabeza con esa idea y corremos y corremos y corremos, porque cuanto más cosas tengamos, más felices seremos. Acá es fácil condenarlo a este hombre por su avaricia. Pero Jesús acá habla en general y nos habla a nosotros también. Presten atención y cuídense de aquellos deseos insaciables, aquellos deseos que son naturales en nosotros como seres humanos, insaciables, porque la vida del hombre, nuestra vida, la vida del ser humano, no consiste en la abundancia de los bienes que tengamos. No consiste en eso. Y cuando habla de la vida del hombre, no se refiere simplemente a la vida natural, la vida animal que tenemos, sino la vida en general, incluso la vida eterna. No consiste en la abundancia de los bienes. Entonces, para ejemplificar bien este hecho, Jesús cuenta una parábola que está basada en una historia que estaba en refranes, que estaba en poesías, que lo encontramos en algunos libros apócrifos como Eclesiástico de Ben Sirá, donde también hay un relato parecido. Hoy mismo tenemos, a la vez pasada escuché un chiste que decía: jamás vi un camión de mudanza yendo detrás de un cortejo fúnebre. Nosotros lo decimos, parece como que lo sabemos, pero no actuamos como si entendiéramos de que las cosas no hacen a lo que somos. Creemos que cuanto más cosas tengamos, más felicidad vamos a tener y mejor persona vamos a poder ser. Entonces Jesús refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Prestemos atención a los detalles. Dice la heredad. Jesús a propósito pone la palabra heredad. La heredad era una persona en el pueblo de Israel podía tener una tierra de dos maneras: o porque la había comprado y después la tenía que devolver en el año del jubileo, o normalmente porque la había heredado. Entonces las tierras siempre quedaban dentro de la familia y de su descendencia. Por eso habla de la heredad. Siempre una heredad era una porción de tierra que le tocó a un hombre. Pero en este caso Jesús habla y dice, porque en otras parábolas dice tenía un campo. Podría haber dicho, un hombre tenía un campo. No, dice una heredad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de heredad y de herencia y del derecho a la herencia. Entonces Jesús en la parábola ya incluye el hecho del cual se está tratando y se había originado con el diálogo con este hombre, ¿no? La heredad de un hombre rico. Vieron que ya era rico antes de que suceda lo que va a suceder en la parábola. Un hombre rico tenía su heredad, es decir, campos productivos, muy productivos, pero ya había recibido riqueza por herencia. Había producido mucho, es decir, esa heredad que ya lo había hecho rico a él, este año tuvo una cosecha extraordinaria, era un excedente por sobre su riqueza. Ya era muchísimo más de lo que él necesitaba, porque ya era un hombre rico. Y entonces esa heredad había producido mucho. Fíjense que no nos da la idea de que él se esforzó para lograr esa producción extra. No, ese año fue y vino eso de golpe. De repente se encontró con un montón de recursos, de dinero o de frutos en este caso, ¿no? Productos de la tierra que significaban dinero y que significaban riqueza para él. Ahora dice, y él pensaba dentro de sí. Sigue contando Jesús su parábola. Pensaba dentro de sí. Es decir, se hablaba a sí mismo, estaba meditando.
porque ahora tenía un problema, ¿no? Esta riqueza extra, este excedente, no había sido planificado. Entonces dice, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar el fruto? No había planificado esto, porque él no había trabajado para esto. Evidentemente esto fue un regalo de Dios para él. Y ahora estaba en un problema, no tenía dónde guardar y cómo conservarlo. Fíjense que en ningún momento él piensa, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Mis frutos. Vamos a ver cómo se repite el mis con énfasis para que entendamos cómo pensaba este hombre. ¿Dónde voy a guardar mis frutos? No pensó y dijo, uy, gracias Señor por lo que me diste. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿A quién puedo ayudar? A ver mi familia, a ver la gente que necesita No, él pensó en él. Y su preocupación y su problema estaba y se radicaba en el hecho de cómo conservar ese fruto para el futuro, para luego disfrutarlo él. Siempre pensó en él. Ese es el tipo del avaro, ¿no? Es justamente el avaro, el que quiere acumular, porque considera y siente que en el tener mucho está la seguridad de su futuro y de su presente. Podemos acumular, podemos reservar, podemos ahorrar, que es una buena costumbre, ahorrar dinero, ahorrar si tenemos la posibilidad, el que pueda tener la posibilidad de ahorrar. Eso no es avaricia, porque uno es simplemente organización, es ser precavido, pero el avaro junta y junta, no gasta, porque considera que en el hecho de tener, de sentir que tiene, está su seguridad. Entonces dice, él pensaba, ¿qué hago con todos mis frutos? Y dijo, esto haré, voy a derribar mis graneros y los voy a hacer muchísimo más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Fíjese, mis, cómo Jesús resalta ese hecho, ¿no? Mis. Y uno dice, qué hombre malo este, ¿no? Qué avaro. Me podría haber dado un poquito para mí. Pero en realidad, si nosotros ponemos y hacemos caso a lo que Jesús dice, ¿no? Miren, presten atención y cuídense de esos deseos insaciables. Fíjense lo que dice Eclesiastés 5:10. Dice Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto de ello, sino que también todo esto es vanidad. Fíjense, lo dice bien claro el autor de Eclesiastés, ¿no? El que ama el dinero no se saciará de dinero. Por otro lado, dice Pablo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ese deseo insaciable de tener, de acumular. Y eso hace que nos concentremos en nosotros mismos. El consumo, el mucho consumo, el creer que cuanto más cosas podemos comprar y tener, más felices vamos a ser. Eso nos hace centrar en nosotros mismos. Empezamos con el mío, yo tengo. Y si Dios nos pide que demos, si Dios nos pide un poquito de eso, lo consideramos como una intromisión, como una agresión a nuestro derecho de tener, que es lo que ese hombre reclamaba. Nosotros pedimos a Dios dinero para nosotros, para mí, para mis cosas, mis necesidades. Y fíjense cómo es, según la Biblia, según Pablo, cómo nos enseña Pablo en 1 Tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses 2:7, él cuenta de sí mismo, ¿no? Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, le dice a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Tan grande fue nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio, sino también nuestras propias vidas. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajábamos de noche y día con nuestras manos para no ser gravosos a ninguno de ustedes. O sea, ¿para qué Dios nos da el dinero? ¿Para qué tenemos que trabajar? ¿Cómo tiene que pensar el cristiano respecto de su trabajo y de su dinero? Primero, no ser gravosos a otros. Segundo, ahí nomás en 2 Tesalonicenses 4:11 dice, procuren tener tranquilidad y ocúpense de sus negocios. Fíjense, no está mal el juntar dinero, el trabajar para tener dinero. Ocúpense de sus negocios. Primero, para no ser carga a otros, ¿no? Que otros nos tengan que estar ayudando y estar... Entonces, pidamos a Dios que nos dé un trabajo que nos permita sostener nuestra familia y no ser carga a otro. Dice, tengan tranquilidad y ocúpense de vuestros negocios y de trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos
mandado a fin de que se conduzcan, de que nuestra vida sea honrada, no estemos haciendo cosas que no tengan que ver con la honradez, que sea honrada, vivir honradamente con los de afuera y que no tengamos necesidad de nada. O sea que la bendición de Dios respecto de la economía y de nuestro dinero viene a través de la bendición de nuestro trabajo. Entonces trabajamos para no ser cargas a otro y para que no nos haga falta nada y no tengamos que andar haciendo nada que esté fuera de la honradez, sino que seamos testimonio a los demás. Y por último, quiero leerles acá está en Efesios 4:28. 4:28 dice, a ver, perdón. Dice Pablo a los Efesios, el que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y habíamos 3 objetivos del fruto de nuestro trabajo. ¿Por qué un cristiano tiene que trabajar? ¿Y por qué nuestra oración es, Señor, bendice el fruto de nuestro trabajo? Primero, para no ser carga y no molestar a otros, pidiendo y necesitando siempre, ¿no? Dependiendo de la caridad de los demás. Segundo, para no pasar necesidad, para sostener dignamente y honradamente nosotros y nuestra familia. Pero otra cosa, otro detalle, que trabaje, dice Pablo, con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir. Otro de los objetivos de nuestro dinero y de la característica que tiene que tener el uso de nuestro dinero en la motivación de nuestro corazón es siempre estar pensando en dar, porque cuando damos vamos a ser más bendecidos, ¿no? Es contrastante con la parábola y el personaje de la parábola que Jesús está contando. Este hombre que dice mío, todo mío, todo mío. Eso es lo que nos lleva a hacer esta forma de pensar del mundo en donde solo pensamos en nosotros y acumulamos para nosotros y que no nos falte a nosotros. Y cuando vamos a Dios le pedimos a Dios que nos haga justicia a nosotros porque nosotros. El corazón del cristiano tiene siempre que estar dispuestos a compartir. Y lo que es para mí es simplemente para sostenerme, para no ser molestia a otros y para dar buen testimonio de mi honradez delante de los demás y delante de Dios. Así que el dinero es... siempre es complicado hablar de dinero, porque parece como que siempre hay intereses, porque la avaricia está detrás de todo. Pero el dinero, como es una de esos deseos insaciables, como decía Eclesiastés, por más que lo amemos y por más que lo tengamos, no nos va a saciar. Es algo que tenemos que manejar con cuidado, porque es la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Roguemos al Señor que nos enseñe a usar nuestro dinero. O roguemos al Señor que nos enseñe sobre este tema para que podamos ser no solamente de bendición para nosotros, como lo vamos a ver en la semana que viene, ya no hay más tiempo ahora, para nuestra familia y también para los demás. Ojalá el Señor nos traiga luz a este respecto en un mundo donde nos bombardean con consumo y gasto y egoísmo, ¿no? Bueno, terminamos acá, continuaremos el próximo miércoles. Fue un gusto, que el Señor los bendiga. Hasta luego.